si quieren hacer alguna pregunta en relación a lo que estuvimos trabajando la última vez o de todo el trabajo, porque ya estamos como en las semifinales, digamos, para que podamos ir pisando firme, ¿no? Y aprovechando el tiempo que es tan valioso para estas consultas. Están todos con el micrófono desactivado. El que quiera hablar, hágalo. Hola, profe, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, Mayra, ¿qué Yo tal? quería hacer una consulta. El Sí. trabajo, ¿tiene que ser completo? ¿Hasta dónde tenemos que llegar, más o menos? Ojalá hasta el instrumento. Es lo que ustedes, digamos, lo que hemos venido diciendo, que lo ratificamos en esta última etapa, es que ustedes en esta asignatura no necesitan hacer el trabajo de campo, que sería el resultado de la aplicación del proyecto. En esta etapa, ustedes en esta materia en particular, la única obligación que tienen es la de armar un proyecto de investigación. Ese es el resultado final del proceso de trabajo en esta asignatura. Nada más que eso, a pesar de que, bueno, algunos y algunas entusiastas ya han avanzado un poquito más, pero bueno, esos trabajos nunca son para despreciar, siempre sirven para sumar al proyecto, en definitiva, ¿no? Así que lo que nosotros le vamos a pedir que presenten es hasta el instrumento. Por eso hoy, en la última clase, estuvimos hablando ya del instrumento, hicimos como una introducción al trabajo de cómo se construye el instrumento, pero además nos queda pendiente trabajar con el análisis de los datos, que hay que entender que no es que cuando hablamos de que en el proyecto vamos a hablar de análisis de los datos, no es que vamos a analizar los datos que no tenemos aún, sino que vamos a decir cómo va a ser el análisis de los datos cuando los tengamos, ¿sí? Esto lo aclaro porque normalmente, frecuentemente, genera muchas dificultades, muchas preguntas, muchas dudas de qué tienen que hacer bajo ese título en el proyecto, ¿no? Y como es proyecto, lo que va en análisis de los datos, que ustedes lo tienen en la guía, si quieren ¿me habilitas para compartir la guía, Fran? Sí, ahí, déjame ver cómo. Ya lo logro, ¿eh? Viste que es todo un tema eso cuando... Acá está, gracias, ya lo tengo. Muy bien, muchas gracias, la anfitrión me habilitó. Les voy a compartir, recuerdan que la clase anterior estuvimos compartiendo en la pantalla y construyendo con el ejemplo de una de las compañeras. Les quiero hacer dos preguntas. En el Power, donde pide el título, ahí va la pregunta de... Después vos me decís, Fran, qué dice la pregunta de Dale. del estudiante. Ay, me habilitaste y perdí ahora. A ver, compartir otra vez. Ok. A ver. Si querés, voy respondiéndole a Emilce. Sí. Sí. En el Power, donde pide el título, va el título, que sería el tema del trabajo, no la pregunta de investigación. Después hay otra filmina donde dice problemas principal, problemas secundarios, que es ahí donde van las preguntas.
Y en cuanto a la matriz, no sé, porque la vez pasada me tuve que ir, no sé qué cuadro trabajaron, pero no es que estamos diciendo cosas diferentes, cosas con un mismo nombre. Unidad de análisis es una cosa, variable es otra cosa, valor es otra cosa dentro de la estructura del dato. Unidad de análisis es aquello que analizamos, tiene que ser un ente, que pueden ser cada uno de los enfermeros y enfermeras que trabajan en la UCI de los hospitales del conurbano, por ejemplo, o cada uno de los pacientes que se atienden por guardia en los hospitales públicos. O sea, es la unidad que ustedes van a analizar, aquello que analizan. La variable, o las variables, para ser más precisos, son esos aspectos, cualidades, atributos que analizan de esas unidades. Entonces es importante que cuando las enuncien, cuando las digan, sean cualidades que varíen en ellos. Entonces, si están hablando de cada uno de los enfermeros, van a poder decir diferentes variables de caracterización, por ejemplo, las típicas como género, edad, lugar de formación, nivel de formación, si es de grado, posgrado, si tiene alguna especialidad, etc. Y en el caso de que fuesen pacientes, por ejemplo, no sé, motivo de la consulta, bueno, también género y edad, ya que son personas, pero las variables son eso, los atributos de la unidad de análisis, son las cualidades que van a analizar de las unidades de análisis. Y los valores son los estados posibles en los que pueden encontrar las variables. Entonces, en ese sentido, edad, bueno, va a ser un número entero. Supongamos que van a ser mayores de edad, por ende vamos a arrancar de 18 en adelante, y para armar esa escala de valores podrían poner 18, 19, 20, etcétera, ¿no? Puntos suspensivos. O si van a segmentar por edad, podrían proponer los rangos, ¿no? Supónganse de 18 a 25, de 26 a 35, de 36 a 50, más de 50, por decir. Y recuerden que en esa organización de la escala tenía que cumplir atributos, ¿no? Que sean exhaustivas, es decir, que contemple todos los valores posibles, que sean de mutua exclusión, que una unidad de análisis no puede quedar en dos valores. Por eso cuando segmentamos la edad, por ejemplo, que es numérica, hacemos de 18 a 25 y el siguiente rango arranca de 26 a 35. Pues si hiciéramos de 18 a 25 y de 25 a 35, una unidad de análisis cuya edad fuera 25 años, podría caer tanto en el primer rango como en el segundo rango, y no habría un criterio. ¿Sí? Eso es que sea de mutua exclusión. Y obviamente la pertinencia y la coherencia con el marco teórico, con aquello que se analiza. No sé si, Emil, se te quedó claro. Y ahora no veo más el chat. Vos sabés que lo que me pasó a mí es que dice que me inhabilitaste en mi caso, mientras Emil se o chatea o abre su micrófono, me dice que estoy inhabilitada por el... No me Mira, deja. directamente te convertí en la anfitriona, así que ahora... Bueno, gracias. Ahí está. Mira, lo que habíamos hecho, ahora comparto esto y después ojalá pueda, esto es lo que habíamos estado trabajando con uno de los proyectos de investigación, donde por ahí hoy hay otras personas. Habíamos usado un proyecto donde lo que hicimos es, dentro de lo que sería esta matriz de datos, ver cuál era la unidad de análisis. En el caso de la compañera eran padres de niños en edad escolar de una escuela. La variable principal que ella tenía en su proyecto era hábitos en relación a la obesidad. Las dimensiones que utilizó, que en realidad las iba como creando en el momento, pero bueno, sirvió para ir pensando también en la creación de dimensiones o de subvariables de esta variable principal, que era hábitos en relación a la obesidad. Y bueno, surgieron dos ejemplos de lo que podrían ser
dimensiones de hábitos en relación a la obesidad y propusimos casi en grupo. Hay una persona que está en la sala de espera, la tengo que admitir yo ahora. Ah, sí, perdón, Silvia. Claro, sí. Si querés volverme a pasar la anfitrionada a mí y yo sigo admitiendo a la gente. Bueno, entonces, hábitos alimenticios, habíamos pensado todos juntos con ella, y hábitos en relación a la actividad física. Y allí es cuando estuvimos pensando, para lograr los indicadores, qué deberíamos preguntar y cuáles podrían ser las posibles respuestas. En nuestro caso, digamos, esto es donde a veces tenemos más diferencias entre investigadores de cómo hacerlo. Lo que yo les propuse es poner la pregunta que ustedes van a hacer y las opciones de respuesta, si es que van a brindar opciones, o establecer, como surgió en este caso, en la primera pregunta, cómo se compone el desayuno del niño, pensando en hábitos alimenticios. La estudiante propuso que la respuesta sea abierta. Por lo tanto, el análisis, el procesamiento de estas respuestas, lo que decíamos, exige como un trabajo más complejo, porque el investigador, cuando vaya a analizar estos datos, va a tener que generar el indicador, va a tener que generar las... esperen que apago, pues siempre. Va a tener que generar cuál es la variable. Esperen, ahí está. O lo que también se denomina indicador o categoría de análisis. Bueno, en definitiva, va a tener que decir, bueno, si la gente contestó por un lado con distintos nombres, por ejemplo, para decir que no consume sólidos, ¿no es cierto?, en el desayuno, que era una de las cuestiones que habíamos dicho. Puede suceder que le digamos, toma mate cocido, toma café, toma agua, toma Coca-Cola, bueno, todos desayunos que no van acompañados de sólidos, pero son líquidos. Podría llegar a suceder que a partir de esto el investigador diga, bueno, esto podría incluirse dentro de lo que es el desayuno, decir desayunos líquidos o infusiones, ¿no? Líquidos o infusiones, y ya tiene una categoría. Ahí admito a otra persona. Sería líquidos o infusiones, para las diferentes respuestas que estén posibles de englobar dentro de estas diversas respuestas. Si, por ejemplo, les mencionan distintos tipos de verduras y la pregunta es abierta y ustedes no la cerraron, entonces va después a tener que agrupar las verduras que pueden agruparse bajo una categoría y, bueno, decir, bueno, todas estas son verduras de hojas, por ejemplo, ¿no? Entonces, porque le hablan de lechuga, de acelga, ¿no es cierto? Entonces, verdura de hojas. O otro tipo de agrupamiento en función de lo que respondan, y también en función de lo que ustedes hayan planteado en el marco teórico, porque ustedes en el marco teórico van a hablar de diferentes tipos de alimentación. Si ustedes van a estar trabajando estas dimensiones, tienen que trabajarlo en el marco teórico. Entonces, en el marco teórico van a haber pistas para que nosotros podamos generar categorías de análisis, indicadores, a partir de estas respuestas abiertas. Si las preguntas son cerradas, el procesamiento
es como más fácil de realizar en un cierto sentido, porque solamente tienen que contar el número de respuestas que van en una de las opciones, en otra de las opciones o en otra de las opciones. Entonces, hay como un análisis que es cual y cuantitativo, tantas respuestas en tal opción, tantas respuestas en tal opción, y generar lo que creo que recién decía Francisco, que es incluirlos dentro de un gráfico, que puede ser una tabla, de un gráfico que en general siempre proponemos que primero se presenten en una tabla. Ese gráfico puede tener distintas características, también depende de qué es lo que queremos mostrar, lo que más sirve para resaltar los resultados que estamos buscando. Muchas veces la tabla del gráfico de torta, que es muy usado, nos sirve como para ver en un gráfico general cuáles son las respuestas más frecuentes en un sentido o en el otro. Es como más fácil de identificar. Y hay otro tipo de gráficos que nos permite comparar una misma variable con otra, para ver cómo se comporta una en relación a varias. Pero en general, digamos, los trabajos de ustedes, los proyectos de ustedes, están en general fácilmente presentables, por ejemplo, en gráficos, lo que llamamos el gráfico de torta, que es el círculo, ¿no? Con las subdivisiones. Nosotros habíamos visto, esto estamos haciendo como una mezcla entre lo que es análisis de los datos y la matriz y el instrumento, pero es que esto está muy relacionado. Entonces, lo que yo les proponía para volver sobre esta cuestión de la construcción de la matriz, una vez que nosotros tenemos las preguntas y las opciones de respuesta, sean estas abiertas o cerradas, con solo copiar lo que aquí tenemos y transcribirlo en el instrumento de recolección de datos, ya tenemos armado, sin temor a equívocos, el instrumento completo, porque cada una de estas preguntas va a estar absolutamente vinculada con cada dimensión y con la variable correspondiente. ¿Vamos hasta ahí? ¿Alguna duda? Bien. Entonces, lo que sí es importante, después volvemos sobre análisis de los datos, es que este instrumento que la otra vez habíamos empezado a hacer, que es nada más ni nada menos que la copia de esas preguntas que proponemos hacer para obtener ese valor que recién decía Francisco, que es el resultado de nuestro trabajo, lo transcribimos y va a ser el instrumento nuestro armado. En este caso estamos trabajando con un instrumento que es prácticamente como un diseño único, que es el instrumento de recolección de datos, que puede ser utilizado para una entrevista cuando somos nosotros los que realizamos las preguntas. Muchas veces esas preguntas abiertas son las que más conviene que surjan en una entrevista, y si no, como un instrumento para entregarle un cuestionario, para entregarle a la persona que va a aportar los datos que necesitamos y después lo retiramos. Si este trabajo lo tuvieran que hacer hoy, sería un instrumento que le vamos a entregar a alguien de manera virtual posiblemente, o a los que tengamos cercanos porque trabajamos, estamos en un lugar porque somos
estamos habilitados para hacer el trabajo que nos habilita la cuarentena, y lo entregamos, por ejemplo, en nuestro lugar de trabajo y luego lo retiramos. En general... Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, querida. Andrea. Sí. Sí. Hoy el profe nos mandó un Power. Bueno, primero comienzo diciendo que la clase pasada no pude asistir y no tuvimos grabación, así que hay varios compañeros como que deben estar igual que yo, como que no entienden un poco. Pero el profe hoy mandó un Power donde la matriz dice variable principal, valor de la variable y dimensiones. Lo que pasa es que el valor va a surgir de los indicadores, son los indicadores, el resultado de los indicadores. No sé si... ¿Es el resultado de los indicadores? ¿Mandaste el Power que teníamos para la presentación, Fran? Sí, sí, lo que puede ser es que no haya estado actualizada esa tabla, pero les pido disculpas en el caso de que sea así. En principio Sí, no. tienen... Dice variables y dice variable principal, valor de la variable y dimensiones. Es lo mismo, Ok. es lo mismo puesto de otra manera, es lo mismo. El valor de... Ah, está bien lo que está. No es lo mismo porque acá habría que agregarle para esto, es verdad, porque esto lo hicimos medio en... mientras íbamos dando la clase. Esperen que le agrego lo que ustedes me están preguntando. Esperen. Acá está. Acá estaría el valor de la variable. Sí. Ahí está. El valor de la variable va a surgir de los indicadores, pero no es exactamente lo mismo. Lo que va a tener que resumir este valor es, bueno, después cuando procesemos todo esto, ¿qué esperamos que nos dé? Hábitos adecuados, por ejemplo, hábitos saludables. inadecuados o saludables. Bien, a ver. Sería entonces, por Profe, pero el ejemplo... valor de la variable no tendría que ir a lo último entonces, porque no sería como el resultado de todo esta... Va a surgir de esto, pero de antemano nosotros decimos que... Lo que esperamos. Claro, que cómo vamos a clasificar esos resultados. Esto va a responderse de distintas maneras, pero nosotros no vamos a usar estas mismas categorías para el resultado final. Vamos a decir, el valor de la variable en realidad va a tener alguna vinculación con nuestra hipótesis. Si nosotros dijimos en nuestra hipótesis que creemos que este estudio nos va a dar que la mayoría de las respuestas nos van a indicar que los padres de niños en edad escolar van a manifestar hábitos no saludables de los niños, entonces nosotros ya ahí estamos tirando una pista de la escala de valores que deberemos usar para esta variable. Entonces, si dijimos en la hipótesis que entendemos que va a dar hábitos no, la mayoría nos va a dar en hábitos no saludables, entonces vamos a usar la escala de saludables para decir, bueno, o me tiene que dar hábitos que no son saludables, o algunos van a ser saludables, entonces medianamente saludables, y otros que van a ser poco saludables, ¿no? Entonces, sería más o menos así, si no, ayúdenme los que piensen otra cosa. Profe, le hago otra consulta, porque estoy media perdida. ¿Los indicadores vendrían a ser las hipótesis? La hipótesis en realidad nos va a estar hablando, va a estar vinculada con el valor de la variable. Y los indicadores, que son en definitiva el valor que va a tener cada dimensión, porque lo vamos a ir desagregando
yo señalo la pantalla como si ustedes me vieran, y acostumbrarme a usar el mouse. Si nosotros dijimos que hábitos en relación a la obesidad se puede dividir en hábitos alimenticios y hábitos en relación a la actividad física, los valores desagregados de hábitos alimenticios van a estar acá, los valores desagregados de hábitos en relación a la actividad física van a estar acá, y todos estos valores se van a poder transformar después en hábitos saludables, que es lo que habíamos planteado a partir de la hipótesis, hábitos poco saludables o medianamente saludables, por ejemplo, y después vemos cómo llegamos a esta, que tiene que ver con el análisis de los datos. Medianamente saludables y hábitos poco no saludables. O no saludables, lo ponemos negativamente. Me tocó un día pesimista, Silvia. Hoy te tocó pesimista. Bueno, entonces, a medida que nos acercamos a finalizar el cuatrimestre, nos vamos poniendo negativos. Bueno, entonces, sería todo lo que nos dé, los resultados que nos den estas respuestas, si las medimos cuantitativamente, vamos a saber, de acuerdo a lo que establecimos en el análisis de los datos, si van a estar ubicados dentro de los hábitos saludables, de los medianamente saludables o de los no saludables, que está mal escrito y mal pronunciado. Entonces, a ver, avanzo en base a las preguntas de ustedes, porque yo por ahí avanzo en una dirección y ustedes están en otro camino. A ver, ¿cuáles son las preguntas que les surgen a ustedes para poder vincular los indicadores o el análisis de los datos con el valor de la variable? Que esto es una sola columna, no tiene... Si la variable es una, esperen que lo combino. Acá está. Si la variable es una, la columna es una, ¿no? La escala de valores de la variable es una sola para cada variable. Si tuviéramos dos variables, ahí sí yo divido la columna y pongo otra escala de valores. Pero traten de tener uno solo, si no complicamos la cosa. Te envidio el manejo de la tabla, Silvia. ¿Qué? Te envidio el manejo de la mismo. tabla. Profe, o sea que, por ejemplo, al armar la tabla en relación a nuestro tema, es una variable. ¿Cómo una variable, Andrea? Claro, por ejemplo, acá puso la profe padres de niños en edad escolar y puso hábitos en relación a la obesidad. Eso vendría a ser una variable, ¿no? Sí. Es la variable central principal de ese estudio, pero vos podés tener un estudio correlacional que pone en relación dos variables y entonces tendrías dos variables. Claro, pero la profe recién nos dijo que sería mejor una sola. No, lo que te decía era que cada variable tiene su propia escala de valores, por eso lo que hizo fue integrar la columna de valor de la variable para que no pareciera que hubiera otra escala de valores aparte. Claro, o sea que si tendríamos otra... Ahí se puso optimista Francisco, porque él dice, hagan lo que quieran, ojalá hagan 2 o 3 variables y comparen. O sea yo que acá soy pesimista. Hagan lo menos complejo este trabajo para que realmente sea abarcable en esta primera etapa. Después agreguemos cuando pasemos a otros niveles. Pero permiso, voy a aprovechar mi optimismo porque son pocas las veces que tengo optimismo. Imagínate lo siguiente, Andrea. Supónganse que en este caso no conozco quién es
quien estaba trabajando en hábitos en relación a la obesidad, pero supónganse que alguien que estaba trabajando en este tema, lo que planteaba era que, como hipótesis, que a medida que los núcleos familiares o, bueno, los padres de niños en edad escolar, para usar la terminología del estudio, tienen mayor acceso a la educación o mayor trayecto formativo, mejoran los hábitos en relación a la obesidad. ¿Se entiende la hipótesis? O sea, mientras mayor nivel de estudios de los padres, hábitos más saludables. ¿Sí? Sí, sí, se entiende. No, lo que En me ese pasa a caso, mí particularmente es que a medida que la profe va explicando el cuadro con este tema, yo intento de imaginar mi cuadro, digamos, con mi tema. El tema es que como yo no estuve la semana pasada presente, es como que me genera duda y capaz que mis dudas las planteé la semana que viene o en el foro. No, dale, pregunta ahora. plantealas ahora. Se está por terminar en un ratito, acuérdense de volver, así seguimos trabajando todo esto, porque son dos temas que cierran un poco todo esto. A ver, vos, ¿cuál es tu problema principal? No, y yo lo que quería trabajar del tema es que, bueno, como vengo diciendo que me empeciné con ese tema, es sobre oncología pediátrica, sobre los cuidados. ¿Y qué querías estudiar de oncología pediátrica? Justamente eso, los cuidados, lo que es la bioseguridad. ¿Y cómo es tu Cuidado. problema? Ahí está. ¿Se termina? ¿Cómo es la pregunta de investigación, Andrea, que tenés formulada ahora? Da No, la yo impresión de la había que formulado y como era bastante compleja y me dijo la profe como que la reformule y la cuestión es que la perdí ahora, no sé dónde la tengo, pero sí, no, la verdad que me estoy volviendo un poco loca con todo. Pero sí, me acuerdo que era en base a los cuidados de oncología pediátrica, lo que era la bioseguridad de los, de Cierto. los, de los cuidados de oncología pediátrica en el Hospital Elizalde. ¿A quiénes le harías las preguntas? Nos quedan 5 minutos. ¿A quién le harías la pregunta? ¿Quién sería tu unidad de análisis? ¿Los Y padres? ¿Las enfermeras? los enfermeros, los profesionales, sí. ¿Cuáles son Entonces, los cuidados que tienen en cuanto a... sería el personal de enfermería de Del del hospital hospital? Elisa. Sí, un hospital público, de un hospital pediátrico, ¿no? sí, Público, de Cava, ¿sí? claro. Entonces, ¿y qué cuestiones se te ocurría que vos podrías averiguar, digamos, en relación a estas, ¿no? ¿Cuáles serían las subvariables de esos cuidados? ¿Qué cuidados particularmente referidos a la bioseguridad en oncología pediátrica La te interesa? administración de la quimioterapia. Bueno, eso es... Bien, terapia. Bien, ¿qué otra cosa? Después esto se puede ajustar, pero ¿qué otra cosa más necesitarías saber para ver qué cuidados de bioseguridad en oncología pediátrica se brindan? El ingreso a la habitación. De Bueno, los familiares. Sí, tanto de los familiares como del personal. bien, después en los indicadores agregamos... Ay, estoy escribiendo en valor de la variable. Bueno, lo cambio, ¿eh? Era acá. Los valores cambian, por supuesto.
Lo pongo acá. Ahí. Ahí. Y esto lo sacamos. Bien, entonces, sería administración de quimioterapia, dejémoslo ahí para no complejizar antes que se nos termine, que nos quedan 2 minutos, casi 3. Cuidados en ingreso a la habitación y administración de quimioterapia. Esos cuidados de bioseguridad, ¿cómo pensás que los podés valorar? Decir, bueno, vos ¿cómo pensás? De acuerdo a lo que vos has visto, lo que sabés, ¿cómo crees que va a dar el resultado de esa investigación? ¿Cuál sería tu hipótesis? ¿Vos crees que los cuidados van a ser adecuados, que va a haber problemas, que en algunas cosas está más complicado? ¿Qué pensás vos? En relación a los familiares, creo que va a estar un poco más complicado el ingreso a lo que es la habitación, ya que hay muchos que no, como decía el profesor, no tienen una, digamos, un nivel, no sé cómo decirlo. No importa, que no te sale. Claro, de Pero vos formación. cuando vos evalúes todo en lo que tiene que ver con la administración de la quimioterapia, cuando evalúes los cuidados en el ingreso a habitación de los padres, de los trabajadores, vos, en resumen, ¿vos qué crees que va a dar? ¿Va a estar bueno lo que pasa? ¿Va a estar mal? ¿Qué valor le pone a eso? Porque acá podemos hablar de cuidados adecuados también en relación a, digamos, como un resumen, porque nunca es todo tan perfecto ni todo tan malo. Entonces, ¿vos crees que va a estar más para el lado de lo adecuado o de lo inadecuado, por ejemplo? Que De es lo una manera adecuado, de categorizar. dentro de las circunstancias de lo Entonces, adecuado. y está bueno pensar entonces en un valor posible de la variable, que lo vas a tener que plantear en la hipótesis, vas a tener que decir que los cuidados que se brindan, que brinda el personal de enfermería del hospital pediátrico falta un minuto, oncológico, bla, 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 son mayoritariamente adecuados, ¿no? Entonces, si vos decís eso, tu escala es cuidados adecuados, cuidados medianamente adecuados, cuidados inadecuados. Y después vas a tener que explicar qué entendés por